el síndrome de Lance-Adams. Vaya, es uno de los desafíos más fascinantes y complejos en la neurología. Hablamos de un mioclono crónico, realmente invalidante, que aparece de la nada después de que el cerebro sufre por falta de oxígeno. Hoy nos vamos a sumergir en su fisiopatología, en cómo diagnosticarlo y, claro, en su manejo, todo a través de la lente de la evidencia más reciente. Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Este es nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a plantear el enigma clínico del mioclono posthipóxico. Después, diseccionaremos la evidencia, pieza por pieza, basándonos en una revisión sistemática de vanguardia. Luego, localizaremos el generador cortical. Introduciremos una nueva forma de ver el síndrome, puro contra plus. Revisaremos las terapias disponibles y, al final, destilaremos todo en conclusiones prácticas para nuestro día a día. Muy bien, empecemos por el principio, con el problema central. Imaginen a un paciente que sobrevive a un evento hipóxico y de repente desarrolla un mioclono de acción. Y ojo, no es un simple temblor. Estamos hablando de un trastorno del movimiento devastador que de hecho define al síndrome de Lance-Adams. Miren, ya desde 1963, Lance y Adams lo describieron con una claridad brutal. No es solo un síntoma, es una barrera que destruye la autonomía. El mioclono se dispara con la intención, ¿saben? Así que los actos más básicos, como tomar una taza de café, se convierten en una misión imposible. Esta descripción sigue siendo, hasta hoy, la piedra angular de cómo entendemos esta condición. Y aquí está la pregunta del millón, la que ha movido la investigación por décadas. ¿De dónde viene esto? ¿Es algo subcortical? ¿Un cortocircuito en los ganglios basales? ¿O el problema está en la corteza cerebral misma? Y créanme, la respuesta no es solo un ejercicio académico, define completamente cómo vamos a diagnosticar y tratar a estos pacientes. Para encontrar esa respuesta, vamos a apoyarnos en un trabajo monumental, una revisión sistemática muy rigurosa, publicada por el equipo de Velius. Ellos consolidaron datos de 153 estudios, con un total de 272 pacientes, desde que se describió el síndrome por primera vez. Lo que estamos viendo es la metodología PRISMA que utilizaron, y es impresionante. Empezaron con casi 700 artículos, y a través de un proceso de filtrado súper exhaustivo, se quedaron con un núcleo de 153 estudios de altísima relevancia. Esto nos da la seguridad de que las conclusiones que vamos a discutir se basan en la evidencia más sólida que tenemos hasta la fecha. Ahora sí, con esa base tan sólida, vamos a ver cómo toda esta evidencia converge. Es fascinante porque múltiples líneas de investigación, la clínica, la electrofisiología, la neuroimagen, todas, absolutamente todas, apuntan a un mismo epicentro, la corteza motora. Primero, a ver, ¿qué causa la hipoxia inicial? Pues, contrario a lo que uno pensaría, la mayoría de los casos no vienen de un paro cardíaco. 2/3 de los pacientes sufrieron un evento respiratorio. Y, fíjense en esto, un sorprendente 25% fue por accidentes durante una cirugía o por la anestesia. Esto nos sugiere que quizá el cerebro es especialmente susceptible a la hipoxia que no es de origen cardíaco. La primera gran pista nos la da el electroencefalograma. Observen estas descargas epileptiformes, los picos y las ondas agudas, sobre todo en los electrodos de la línea media, FZ y CZ. Anatómicamente, estas áreas corresponden a las áreas motoras y premotoras, y el hecho de que se correlacionen en el tiempo con las sacudidas mioclónicas, esa es la primera evidencia sólida de que el generador es cortical. La polimorografía nos da todavía más detalles. Por un lado, vemos el mioclono positivo, estas ráfagas musculares brevísimas de menos de 50 milisegundos. Pero por otro lado, también vemos el mioclono negativo, que son esos silencios eléctricos largos que provocan que el paciente pierda la postura y se caiga. Esta dualidad es súper característica y es una de las principales causas de la discapacidad. Y aquí está, la prueba definitiva. Se llama análisis de promediación retrospectiva sincronizada con la sacudida, o JLB. Esta técnica lo que hace es revelar un potencial cortical clarísimo que aparece unos 32 milisegundos antes de la sacudida muscular. Este hallazgo, que está presente en el 90% de los pacientes, es la demostración concluyente de que es la corteza cerebral la que inicia la descarga. El origen, sin lugar a dudas, es cortical. Para rematar, la neuroimagen funcional consolida todo el argumento. Estas imágenes de PET nos muestran un patrón muy consistente de hipometabolismo justo en las áreas motoras y pericentrales. Esto es brillante porque nos dice que, aunque la resonancia magnética estructural pueda verse normal, hay una disfunción metabólica crónica justo en la región que la electrofisiología ya nos había señalado. Ok, ya establecimos firmemente el origen cortical.
A partir de aquí, la investigación nos propone una nueva forma de clasificar el síndrome, una que tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas importantísimas. Pues la respuesta, como nos lo revela esta revisión, es un rotundo no. Resulta que la extensión del daño por la hipoxia en el cerebro crea dos fenotipos muy distintos, y es crucial que aprendamos a diferenciarlos en la clínica. Aquí está la distinción clave. El síndrome de Lance-Adams puro se define por una hiperexcitabilidad muy focal, solo en la corteza motora. El resultado es mioclono positivo y negativo, pero sin otros déficits neurológicos importantes. Por el contrario, el síndrome de Lance-Adams Plus implica que el daño fue más extenso y afectó otras estructuras. Aquí, además del mioclono, encontramos síndromes piramidales, extrapiramidales, cerebelosos o deterioro cognitivo. Bien, ya entendimos el qué y el por qué. Ahora, la pregunta del millón para nosotros como clínicos. ¿Cómo se traduce todo esto en estrategias de tratamiento que de verdad funcionen para los pacientes? La primera línea de AT es, por supuesto, la farmacoterapia. Los 3 fármacos más usados son el clonazepam, que funciona en un 76% de los casos, el levetiracetam con un 69% y el valproato con un 58%. Estos datos, sacados directamente de la revisión, nos dan una guía súper útil basada en décadas de experiencia acumulada. Pero más allá de los clásicos, la evidencia nos muestra opciones muy prometedoras, aunque se hayan estudiado en grupos más pequeños. El perampanel, por ejemplo, tiene una eficacia impresionante del 91%. Le siguen el clobazam con 82% y la primidona con 78%. Definitivamente hay que tenerlos en el radar, sobre todo si la primera línea no da los resultados esperados. Y para los pacientes que son resistentes a los fármacos, la neuromodulación está abriendo una nueva puerta de esperanza. La estimulación cerebral profunda del globo pálido interno ha mostrado mejoría en 7 de cada 10 casos reportados. Y más recientemente, la terapia electroconvulsiva se está perfilando como una opción muy prometedora, capaz de resetear esa hiperexcitabilidad cortical en casos muy específicos. Bueno, vamos a aterrizar todo este análisis en mensajes clave. Puntos de acción directos que nos podamos llevar a la consulta al hospital mañana mismo. La aplicación práctica de estos conceptos es lo que importa. Primero, como el origen es cortical, es obligatorio usar electrodos de línea media en el EEG, si no, se nos pueden pasar las descargas. Segundo, este mismo patrón en un paciente en coma puede ser un marcador pronóstico temprano. Tercero, es fundamental clasificar a los pacientes en puro o plus para manejar las expectativas y tratar todo lo demás. Y cuarto, nuestro plan de tratamiento debe ser escalonado, siempre considerando opciones avanzadas como el DBS y la TEC cuando los fármacos no son suficientes. Toda esta síntesis se construye sobre el trabajo fundamental de Lance y Adams, pero es actualizada y expandida gracias a la investigación sistemática de Bellew y sus colaboradores. Al final, la ciencia es eso, ¿no? Un diálogo a través del tiempo. Y para entender bien este síndrome, hay que apreciar tanto los textos que lo fundaron como la evidencia más moderna. Este material fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.